Me estafaron en Booking.com. Si te gusta el chisme, este video es para ti. El año pasado, en la temporada de Black Friday, hice una reserva en lo que en ese momento era la oferta ideal. Se hizo todo como normalmente se hace, haces la reserva, eliges las fechas y todo hasta ese momento parecía ser normal. Pero algo no me cuadraba y algo decía, creo que esto no está correcto. Porque normalmente cuando haces una reserva, si es que tú lo has hecho, pues el host te manda un mensaje y te dice, ya está la reserva, todo correcto, si te quieres comunicar con nosotros, este es el número, bla, bla, bla. A lo que esto no sucedió. Pero bueno, al día siguiente me llegó un mensaje y me decía que la reserva ya estaba lista. Pero después de ese mensaje me llegó otro que decía que el mensaje era automático, que si yo quería ponerme en contacto con ellos, me ponían un número, por si tenía alguna duda, me contactara con esa persona. No sé, en ese momento algo me dijo, no, esto no está bien, lo dejé pasar, era una semana antes de mi viaje, y cuando se acercaba ya la fecha del viaje, que el viaje por cierto era el sábado, el martes ya estaba muy preocupado y por ahí de las 6 de la tarde intenté contactarlo. Ojo, el número que me habían mandado inicialmente tenía una alada extraña. Y dije, bueno, veamos a dónde me lleva. Lo busqué en internet y ese número era de Berlín. Desde ahí, la primera red flag confirmada. Marqué, evidentemente la zona horaria no era la misma y no pude contactarlos. Entonces, pues saqué cuentas, dije, en la madrugada los puedo contactar. La madrugada del miércoles les marco, eran como las 3, 4 de la mañana de aquí de México. Al contestarme me dicen, no hablamos español. Les dije, bueno, yo hablo tantito inglés, nos pusimos a platicar y a dialogar y me dijeron, no te preocupes, tu reserva ya está confirmada. Entonces cuando llegues te vas a contactar con tal persona a tal número. Me lo repitieron y les dije, ya intenté marcar a ese número, pero me dicen que ese número no existe. No es la persona que ustedes me están confirmando. Me dijeron casi casi, no te creo, aguántame unos minutitos. Me dejaron en espera. Intentaron contactar a esta persona y les pasó lo mismo que a mí. No hubo contacto. Me dijeron, entendemos tu problema, no te preocupes, todo se va a solucionar. Cuando tú llegues el sábado a la Ciudad de México, tu cuarto va a estar listo. Así que no te preocupes. Eso no me dejó nada de confianza, por supuesto. Viajamos el viernes en la noche a la Ciudad de Mérida porque nuestro vuelo salía la madrugada del sábado a la Ciudad de México. Entonces, pues mis tiempos eran casi casi correctos para que yo marcara y dije, bueno, cuando estemos en el aeropuerto, les marco de nuevo, confirmo que ellos hayan puesto en contacto con la persona, pero todo pasó muy rápido que llegamos a la Ciudad de México y ya no les marqué. No le había dicho esto a nadie, por supuesto para no preocupar a mi familia. Cuando llegamos al edificio que aparece en Booking, porque pues bueno, aparecen las imágenes, aparece la dirección, todo estaba casi perfecto, llegamos y la señora que nos recibe nos dice, eso no existe. Desde ese momento yo no sabía qué hacer. Por supuesto mi cara de preocupación estaba al máximo, que estábamos en la calle. Mi suegra estaba desesperada. Mi esposa no sabía qué hacer. Y mi hijo con hambre, porque ninguno había comido. Entonces imaginen la desesperación que yo tenía en ese momento porque estábamos en la Ciudad de México en la calle. Afortunadamente era una colonia que pues bueno, no era tan insegura. Pero en la Ciudad de México con unos foráneos, maletas en la calle, por supuesto que a todos les da miedo. Respiré, me tranquilicé, empecé a analizar cuál era la solución más rápida para que mi familia estuviera segura. Me encontré un número en Booking.com y les marqué. Llegamos a la 1:30 al edificio. Yo les marqué a las 2 de la tarde. Desde ese momento me dijeron, señor, no se preocupe, nosotros lo vamos a solucionar. Cosa que ya me habían dicho en la llamada a Berlín. Pero bueno, no me tranquilicé. En ese momento les dije, sí, entiendan mi preocupación. Estoy en la calle con mi familia. Mi hijo no ha comido. Mi esposa está desesperada. Mi suegra está muy nerviosa. Alguien tiene que guardar la calma. Ojo, esta llamada la hice a una cuadra del edificio donde según nos íbamos a quedar. Porque yo tenía que ocultar todo mi problema y toda la frustración que tenía en ese momento para que nadie se desesperara más de lo que estábamos. Entonces me dijeron, tranquilo, lo vamos a solucionar, danos 15 minutos. En esos 15 minutos empecé a caminar de esquina a esquina, de esquina a esquina, hasta que pasaron 15 minutos exactos con cronómetro en mano, les volví a marcar y me dijeron, no tenemos una solución todavía, pero entendemos tu preocupación. Y yo, sí, sé que lo entienden, pero quiero que me den una solución. Entonces me dijeron, está bien, vamos a proceder. El dinero que tú ya pagaste, te lo vamos a regresar. Tenemos tres soluciones para ti. Opción uno, buscas un hotel y nosotros lo pagamos, cueste lo que cueste. Opción B, te regresamos tu dinero y tú encuentras una opción aquí mismo en la página de booking.com
Opción 3, nosotros te encontramos un lugar y no vas a pagar ni un peso. Todos sabemos que en la Ciudad de México llegar el mismo día y encontrar una habitación en el mismo día para 4 personas iba a ser casi complicado. Sin embargo, me puse a buscar y ya dadas las 3 de la tarde, todavía no teníamos ninguna habitación. Entonces, me comuniqué de nuevo con Booking.com y les dije, no encuentro hotel, necesito que ustedes me den una solución. De nuevo me dijeron, no se preocupe señor, le vamos a dar una solución. Claro que seguía preocupado. Encontramos un restaurante a la vuelta del edificio, nos sentamos a comer, esperando a que ellos me dieran una respuesta. Mi familia ya estaba comiendo. Yo estaba esperando la respuesta porque mi preocupación y desesperación era que encontráramos un lugar, por lo menos para esconder las maletas. Me llamaron y me dieron una solución que casualmente cumplía con el costo de lo que yo había pagado, pero era en una zona muy alejada de donde yo tenía que estar. Prácticamente me quedaba a una hora u hora y cuarto del destino al que yo tenía que acudir, pero esa distancia era en Uber. Súmenle ustedes el tráfico y todo lo que pudiera pasar, así que era imposible. Les dije que de plano no. Entonces nosotros ya habíamos encontrado un departamento en una zona que pues bueno, no había tanta distancia al lugar a donde nosotros teníamos que ir, pero era mucho más cara. Después de escalarlo mucho, llegaron hasta el jefe de Booking.com y dijeron, sí, se lo autorizamos. El dinero que yo había pagado al principio todavía no me lo habían regresado y todavía no teníamos cuarto. Cuando confirmamos y acepté la opción de que ellos me enviaran al lugar que yo había encontrado, todo estaba tranquilo. Pero venía la segunda problemática. Recuerden, yo ya había hecho un pago, no te había dicho, era de 7,300 pesos. Y ahora tenía que pagar por el nuevo departamento, eran 14,000 pesos. El doble de lo que yo había pagado. 7 más los 14, porque todavía no me habían hecho una devolución. La devolución me la iban a hacer de 5 a 10 días hábiles. Afortunadamente en ese momento teníamos una tarjeta de crédito que podía aguantar esa cantidad. Hicimos el pago de 14,000 pesos y nos pudimos mover. Ojo, en ese momento que yo hice la segunda reserva, enseguida me llegó el mensaje que todos estamos acostumbrados a recibir. El mensaje del host con el número de la persona que yo me podía acercar, con las contraseñas de Wi-Fi, con la dirección, con imágenes, todo pintaba bonito. Me volví a comunicar con Booking.com y me dijeron, señor, espero que usted esté tranquilo. Claro que no estoy tranquilo. Voy a estar muy tranquilo hasta que yo esté en la habitación y mi familia ya esté descansando. Nos movimos al siguiente lugar, llegamos, cuando entramos, pudimos dar un respiro en el que afortunadamente, después de la estafa que sufrí en Booking.com, afortunadamente nos respaldaron y resolvieron el problema que tuvimos al principio. Sí, si te estás preguntando si me devolvieron el dinero, completamente, hasta el último centavo. A los 3 días me hicieron el primer reembolso de los 7,000 pesos y el restante me lo devolvieron 3 días después de que hice checkout de la habitación. Una experiencia que no le recomiendo absolutamente a nadie, porque fue una estafa, pero afortunadamente lo pudimos resolver y Booking.com me respaldó. Esto evidentemente no es publicidad para Booking.com, pero después de platicarlo con muchas personas me he dado cuenta que no somos los únicos, pero muchas veces no sabemos cómo resolver. Así que con este video posiblemente encuentres una solución. El número está en la página de Booking.com y sí, sí te respaldan. Soy Mauricio Morales y sí, me estafaron, pero me ayudaron a resolverlo. Bye.